Nelson Castro, La salud de los papas. Qué gran tema, Nelson. ¿Cómo se te ocurrió? Ocurrió a mí, se le ocurrió al Papa. La Ah, historia es una historia que la contamos ¿al allí. Papa Al Francisco? Papa Francisco. Mira, cuando en el año 2013 él viaja a Brasil, a Río de Janeiro, para el primer Sí, viaje que él que hace, vos fuiste a cubrir. totalmente. Ahí nosotros le hacemos el primer uno a uno para la radio y para TN y Canal Sí, 13. Y él me manda después al mes una pequeña esquela donde me dice, bueno, vi su cobertura, me alegró de verlo, tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas. Eso fue el 2013. ah, mirá vos. En el cubrimos para el canal el 2014, el 2015 el viaje a Cuba, Estados Unidos. En el 2017 cubrimos el relanzamiento de Escolas Ocurrentis. Sí. Estábamos en la plaza de San Pedro, en la audiencia pública, y él viene a saludarnos. Al lado mío estaba Alicia Barrio, estaba su hija, estaba Sebastián Sánchez, estaba Alfredo, el padre de su hija. Y él me dice así, porque el gesto es valioso, me dice con el dedo, le dije que usted tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas, empezando por mí, que le voy a contar mis neurosis. Y ahí nació el libro, Marcelo, que me parece O sea, increíble. estaba interesado en... Y después tuviste la entrevista con él. Efectivamente. Una entrevista que te confieso, siempre cuento, yo creí que nunca iba a ocurrir. ¿Viste esas cosas que a veces se Sí, dicen? porque es raro que cualquier dirigente cuente su propio Así problema, dolencia, ¿no? Fíjate vos que lo que marcás es la primera vez en la historia del papado que un papa habla de su salud. Ningún otro papa habló. Así que fue una cosa impactante. Y yo creía que esto, dije, bueno, estas son esas cosas que se dicen y después alguien reflexiona y dice, no. Pero ocurrió. La entrevista fue el 16 de febrero del 2019. Fue una entrevista increíble que iba a durar 20 minutos y duró 1 hora y cuarto. O Y en sea, la cual, justo antes de la pandemia, digamos. exactamente, Tuviste también la fortuna de que pudiste viajar. por supuesto. Y él contó con todo detalle, no solamente sus males físicos, sus problemas físicos, que los detalló con el tema de la enfermedad de pulmón, que aclaró muy bien, su preinfarto, sino que se abrió y contó su cuadro psíquico, sus neurosis y demás, con un detalle que a mí me dejó absolutamente asombrado. Él habló de la neurosis y ¿qué te respondió? Él de las neurosis dice, está ahí, a las neurosis hay que cebarle mate, y reconoció que en el año 78, en los años de la dictadura, que él tuvo un rol muy importante salvando Sí, sí, gente, sí. se sintió tan agobiado que tuvo que recurrir a una psiquiatra. Y cuenta, Sí, él habla, a ver si mal no sí, recuerdo, dice a una señora, era una una psiquiatra. psiquiatra, una señora psiquiatra, me dice una señora, una psiquiatra, una señora, Ajá. la define como tal, que durante 6 meses me dio lo que técnicamente yo denominaría una terapia. No fue psicoanálisis, fue una terapia. Y él dice, a mí eso me sirvió porque reconocí mis neurosis y eso me enseñó a manejarlas. Y la verdad que como revelación de un hombre de poder y además de un papa, ¿te acuerdas inclusive de la película famosa de Nino Moretti, el papa que se psicoanalizaba y Sí, demás? sí, sí, sí. A mí me impactó, Uno te lo hubiera supone que contado. un papa no se psicoanaliza. Efectivamente, él dijo, yo no me psicoanalicé porque digo, soy crítico de la contratransferencia y demás, pero sí consulté a una psiquiatra Ujú. porque psíquicamente necesité ayuda. ¿Se quiere morir en Roma? Sí, va a morir en Roma, así que así me dijo, esa fue la última respuesta. Dijo, Papa Emérito, voy a morir en Roma. Armaste un lío bárbaro con esa, porque él hizo una frase ahí Bueno, que se obviamente, dijo, a la Argentina, malinterpretó, como que no dijo, quiere venir a Argentina. a la Argentina no vuelvo y está claro que hasta el momento no ha venido. Ujú. ¿No? Esto es en realidad fue una respuesta tajante, contundente, relacionada con, por supuesto, su proyecto de vida hasta el final. Y el hecho, ¿te acordás que había mucha especulación? Bueno, y si renuncia, viene a la Argentina, voy a morir en Roma. Dijo él como papa y como papa emérito. Y Francisco goza de muy buena salud Claro, eso te todavía. quería preguntar. ¿Cuál es el cuadro de salud de Fred? Muy bueno. Francisco vos lo ves, vos te acordás, vos lo entrevistaste también cuando era Sí, sí, cardenal acá. sí, Era un bueno. hombre triste, Sí. era un alma en pena. Hoy te encontrás con un hombre rozagante, el cutis. El Me cutis acuerdo, que me acuerdo los mensajes de Francisco creo Navidad. de Ah, Navidad y Semana Santa, vos decías, pero era una pena. era una Bueno, cosa que te bajoneaba. Le cambió la... absolutamente, cosa que yo le dije, el Espíritu Santo me dijo, esta es la respuesta que él da. Porque hoy te encontrás con un hombre juvenil, sano, ha tenido ahora una ciática como producto de él, tiene un problema con el pie plano, por eso a veces camina rengueando, ¿no es Ujú. cierto? Y a veces eso le produce un trastorno en el ciático y cuando a eso le suma sobrepeso, que lo tiene muchas veces, allí aparece. Viste que hace un mes y pico tuvo que tener Sí, reposo sí, durante reposo, 15 días. efectivamente. Pero después contó su enfermedad pulmonar. La enfermedad pulmonar estuvo, digamos, estuvo la leyenda de que le faltaba un pulmón, a él no le falta un pulmón, le falta un lóbulo del pulmón derecho. Y eso,
José Marcelo estuvo a punto de ser utilizado por sus adversarios para bloquear su elección. hace. En la elección Ah, hubo un grupo de cardenales que dijeron, no podemos elegir un hombre que le falte un pulmón después de tener un papa enfermo como Juan Pablo II y a un papa como Ratzinger que dice, renuncio porque me faltan fuerzas físicas. claro. Y entonces hubo un cardenal, el cardenal Rodríguez Maradiaga de Honduras, que dijo, no, tenemos que ir a preguntárselo. Entonces le preguntaron, ¿a usted le falta un pulmón? No. Ah, no. No, me falta una parte del pulmón. Ya está. Y eso fue un elemento que decidió Clave el para la voto de votación. muchos. ¿Cuál fue el papa más saludable de la historia, de la última historia que vos tratás del libro? Es interesante. Francisco, sin duda, como tal. Juan Pablo II fue muy saludable hasta el final, hasta el Parkinson. El elemento final, el deterioro de Juan Pablo II comienza después del atentado en mayo del 81 y ahí empieza todo un deterioro del con accidentes. Y el Parkinson es letal, ¿no es cierto? Y esta decisión que él tuvo de no renunciar. León XIII fue un hombre de una vitalidad. Cuando lo eligieron, pensaba que dijeron, bueno, tenemos un papa que en 2 años se muere. Murió, tuvo 20 y pico de años de papado, 1978 Claro. hasta 1904 casi. ¿Y por qué los papas son longevos? Es una muy buena pregunta que no tiene respuesta, nadie te la puede decir. Pero lo que sí se sabe que son longevos y además llegan hasta el final con una lucidez mental Generalmente sí. absoluta, ¿no? Es un misterio, es una pregunta que es muy interesante porque haciendo la historia, que comenzó en León XIII, primero porque era imposible abarcar a todos, y segundo porque la medicina recién a partir del siglo XX tuvo elementos de Claro. certeza para diagnóstico. Pero hay una longevidad impresionante, aún en aquellos que vivieron poco tiempo, porque por ejemplo Juan XXIII ya tenía 76 años cuando lo eligieron, Claro. así que para el año 60 era una edad longeva, ¿no? Seguro. Y decime una cosa, Nelson, por lo que vos me decís, este análisis que hicieron para elegirlo a un grupo de obispos, al Papa sobre su salud, ¿la salud es clave entonces para la elección de Es un un elemento muy importante. Es un elemento. porque uno piensa que eso No, nadie consulta? no, hoy en día no. Por eso es una pregunta muy, muy importante. Después de Juan Pablo II, eso es un elemento que tiene digamos, una importancia enorme, porque a Juan Pablo II el Calvario se lo vio. Claro, y duró bastante. Fue largo y se lo vio. Él tuvo la decisión de mostrarse. Y eso tuvo además dos consecuencias, Marcelo. Primero, obviamente, en la imagen de un papa con ese nivel de deterioro. Y segundo, el Vaticano es un mundo de intrigas fenomenal. Fenomenal, Generó un desgobierno dentro del Vaticano. claro. A pesar que inclusive Ratzinger quería dar la idea de que Juan Pablo II mandaba, el hecho de que no podía moverse de su habitación, vos podés tener ojos que no ven, corazón que no siente, Claro, y eso se entiende que generó una situación de desgobierno que muchos aprovecharon ahí en el Vaticano. claro. El libro es bestseller, va por la segunda edición. Sí, sí, y con una repercusión mundial que va a ser traducido al italiano y seguramente al inglés muy prontamente. Estamos Elegiste muy el felices. super tema, ¿no? Estamos muy felices. Quiero destacar el trabajo de Marina Artusa, que hizo la investigación en el Vaticano, porque yo no podía estar ahí todo el tiempo, así que es un trabajo bárbaro. Y te digo que fue un trabajo, fueron 2 años y medio de trabajo, Marcelo, Ujú. de una historia, de un libro que yo denomino como histórico, atrapante y único. Histórico porque todo está documentado. Atrapante porque lo empezás a leer y vos decís, No, es esto es un realidad. temazo, es un temazo. Y único porque por primera vez el Papa, por primera vez en la historia del Papa, un Papa habló de su salud. ¿Tuviste repercusión del Sí, Papa? sí. Sí, el Papa, por supuesto, yo tuve una actitud de tenerlo al tanto de la evolución del libro y él lo está esperando. Así que él va a llegar al Vaticano a su regreso de Irak. Bien. Esto realmente. Y ahora y va a él- ser un viaje histórico, ¿no? Totalmente histórico. Y él sí, cuando terminamos la entrevista, porque te podés imaginar que fueron 2 años guardando este reportaje, ¿no? Que representa el Claro, histórico, ¿no? ¿Cómo hiciste como Bueno, periodista para fue bien, guardarlo? porque él cuando termina el reportaje que iba a durar 20 minutos, duró 1 hora y cuarto. Cuando estábamos, en un momento tocaron la Eso puerta. fue en una que, digamos, se conoció, que vos lo diste a conocer, que habías estado con Sí, él. sí, porque fue oficial. Sí. Fue en su despacho oficial y figura en la agenda oficial. Y las fotos que se ven fueron tomadas por el fotógrafo papal. La entrevista iba a durar 20 minutos. Y en un momento estábamos, por supuesto, con la entrevista hablando, alguien golpea la puerta y entra el asesor de él y dice, Santidad,
Usted tenía la entrevista hasta 11:20, son 12:15, y está Ah. el cardenal de Milán esperando con 250 sacerdotes. Así que fue una cosa impresionante. Entonces al final me dice Nelson, ¿usted qué va a hacer con esto? Un libro. Y él me dice, lo que espero es el libro. Por eso el reportaje, digamos, estuvo embargado hasta ser publicado. Embargado y cumplió, ¿no? Mamita, sin Me duda. imagino estos 2 años. Mamita, cortando clavos. Cada vez que cortando aparecía algún problema de la clavos. Para salud. un periodista no hay peor que tener que guardar mucho tiempo una información, ¿no? O un trabajo, una entrevista como esta. Fue tremendo mantener el secreto porque ninguno de los colegas se enteró, algunos sabían muy poquititos. Así que fue una cosa fuerte y te confieso, viendo cómo era la evolución de los hechos, ¿no es cierto? Porque Claro. como en la vida de cualquier persona en 2 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Seguro.